Imagina la escena. Una llamada urgente. Policía sentando a una casa silenciosa. Sobre una mesa, muñecas. Demasiado reales. Al tocarlas algo no encaja. Algo no encaja. No es plástico. No es cerámica. Parecían piel. Entonces llega el escalofrío. Eso no era una muñeca. Joseph me dice, oye, tío, mira esto. Esta mierda no es de cerámica. Está blanda. Yo lo toco. Y en ese segundo se me heló el cuerpo. Nos miramos y dijimos, ¿qué carajos es esto? Ahí sí, nos asustamos. Hay momentos en los que un policía entiende, sin que nadie se lo diga, que lo que está a punto de ver lo va a perseguir el resto de su vida. El 3 de noviembre de 2011, cuando esa puerta se abrió en Nizhny Novgorod, ese fue uno de esos momentos. El departamento estaba en silencio absoluto. Todo parecía cuidadosamente vivido. Hasta que los agentes dieron el primer paso dentro. Entonces las vieron. Muñecas. Demasiadas muñecas. Sentados encima de estanterías, acomodadas en camas, apoyadas contra las paredes como si alguien las hubiera dejado ahí hace solo unos minutos. Muñecas de tamaño real, vestidas con vestidos infantiles, zapatos pequeños. Algunas miraban al frente, otras parecían observar desde las esquinas. No estaban guardadas, estaban colocadas. Al principio nadie habló. El silencio se volvió pesado, casi físico. Un oficial pensó que estaba frente a una colección extraña. Otro creyó que se trataba de maniquíes, pero algo no encajaba. La forma en que estaban sentadas, la manera en que ocupaban el espacio, como si fueran personas esperando. Cuando uno de los agentes pasó cerca de una de ellas, un sonido suave rompió el silencio. Una melodía. Una caja de música comenzó a sonar desde el interior del cuerpo de una muñeca. En ese momento supe que algo estaba muy mal. Ninguna muñeca debería hacer eso. Un oficial se acercó y tocó el brazo de una de ellas. No era plástico, no era madera, no era tela rellena. Era piel momificada. La casa entera cambió de significado en un segundo. Lo que parecía una colección se transformó en una escena imposible de borrar. Las muñecas no eran muñecas. Eran cuerpos humanos cuidadosamente preservados, vestidos y acomodados para parecer vivos. Eran niñas. «26 cuerpos sentados, acostados y alineados como si alguien hubiera decidido que la muerte no era un final aceptable». Ese departamento pertenecía a Anatoly Moskvin, un hombre que hasta ese día no era visto como una amenaza. Historiador, lingüista, políglota, un académico respetado, conocido por recorrer cementerios para estudiar tumbas y tradiciones funerarias. Incluso había colaborado con autoridades en el pasado. Nadie imaginó que detrás de esa puerta no había libros antiguos, sino tumbas abiertas, trasladadas a una sala de estar. Horas después, mientras los peritos trabajaban dentro del departamento, la policía entendió algo aún más perturbador. Aquellas niñas no habían sido asesinadas allí. No había sangre, no había signos de violencia reciente. Habían sido sacadas de sus tumbas. Durante años, mientras los agentes fotografiaban a las muñecas, alguien hizo una pregunta que nadie quiso responder en voz alta. Si los cuerpos estaban aquí, ¿cuántas tumbas en toda Rusia llevaban años vacías sin que nadie lo supiera? Y así comenzó la verdadera investigación. Mucho antes de que la policía entrara a aquella casa llena de muñecas, alguien ya había notado que algo no estaba bien. No fue una alarma, no fue una denuncia formal, fue una sensación. Familias que visitaban cementerios en silencio, personas que limpiaban lápidas, acomodaban flores y se iban con una incomodidad difícil de explicar. Todo parecía intacto, pero algo se sentía distinto, como si el lugar hubiera sido tocado por manos que no debían estar ahí. Las primeras tumbas revisadas no mostraban daños visibles.
La tierra estaba en su sitio. Las lápidas no habían sido movidas. No había huellas ni señales claras de vandalismo. Por eso nadie investigó a fondo. En los registros oficiales, los cementerios seguían siendo lugares tranquilos. Hasta que un sepulturero decidió cavar. Cuando el ataúd apareció abierto y vacío, el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza. Aquello no era un caso aislado. Alguien estaba entrando a los cementerios de noche, abriendo tumbas con precisión quirúrgica y llevándose los cuerpos sin dejar rastro. La tierra no estaba removida como cuando roba un animal. Alguien sabía exactamente cuánto cavar y cómo volver a taparlo. La policía comenzó a revisar registros. Las tumbas profanadas tenían algo en común. Pertenecían en su mayoría a niñas y adolescentes. Muchas habían fallecido por causas naturales. Ninguna mostraba signos de exhumación violenta. Era como si alguien hubiera tratado a los cuerpos con respeto. O con algo mucho más inquietante. Obsesión. Durante meses, los investigadores no encontraron sospechosos claros. No había cámaras, no había testigos. Los cementerios eran extensos y solitarios. Y entonces apareció un nombre que se repetía con demasiada frecuencia en los registros. Anatoly Moshbin. Un hombre que visitaba cementerios como parte de su trabajo académico. Un experto en epitafios, lenguas antiguas y tradiciones funerarias. Un rostro conocido para sepultureros, sacerdotes y autoridades locales. Nadie se preguntaba por qué estaba ahí. Siempre tenía una excusa, siempre tenía permisos, siempre parecía inofensivo. Demasiado inofensivo. Estaba en todas partes, pero nunca levantó sospechas. Eso fue lo que lo hizo invisible. Mientras las tumbas seguían vaciándose en silencio, Anatoly regresaba a su apartamento con bolsas, herramientas y objetos que nadie cuestionó. Nadie imaginó que pieza por pieza estaba trasladando un cementerio completo a su hogar. Las niñas no desaparecieron todas de golpe. Fueron llevadas una por una. Años de profanaciones pasaron desapercibidos porque nadie quería aceptar una idea tan perturbadora. ¿Quién haría algo así sin matar? Cuando la policía finalmente conectó los puntos, ya era demasiado tarde. Las tumbas estaban vacías, las muñecas estaban sentadas, y el hombre que las había llevado a casa llevaba años caminando libremente entre la gente. Pero aún faltaba entender lo más oscuro, no el cómo, sino el por qué. Cuando la policía terminó de asegurar el apartamento, quedó claro que aquel lugar no era solo una escena perturbadora. Era un rompecabezas incompleto. Cada muñeca sentada en silencio representaba una tumba vacía en algún cementerio de Rusia. No era una sola niña, no eran dos, eran muchas. Los investigadores comenzaron a trabajar hacia atrás, desde las muñecas hasta las lápidas. Las primeras identificaciones no se hicieron con nombres, sino con detalles mínimos: un vestido, unas medias, un accesorio infantil que alguien, en algún momento, había elegido con amor. Así apareció el nombre de Natalia. Natalia tenía 7 años cuando murió. Su tumba estaba en uno de los cementerios que Anatoly Moshbin visitaba con frecuencia. Según la investigación, fue una de sus favoritas. Le celebraba cumpleaños, le cambiaba la ropa, la sentaba cerca del televisor para que no se sintiera sola. En los cuadernos encontrados en el apartamento, su nombre aparecía acompañado de notas inquietantes. ¿Qué música debía escuchar? ¿Qué dibujos animados le gustaban? ¿Cómo debía mantenerse su cuerpo para que no se deteriorara? Después apareció Masha. Masha tenía 11 años. Moshbin había vigilado su tumba durante semanas antes de desenterrarla. Lo confesó sin remordimiento. Dijo que le gustaba la foto de su lápida, que no merecía quedarse bajo tierra. Su cuerpo fue uno de los encontrados vestido con medias gruesas y capas de tela cuidadosamente acomodadas para simular volumen, para simular vida. Pero entre todas las muñecas hubo una que detuvo por completo a los investigadores, una que no necesitó pruebas de ADN inmediatas, una que fue reconocida por la ropa. Su nombre era Olga Chardimova. Olga tenía 10 años cuando murió en 2002. Fue asesinada durante un asalto. Una tragedia que marcó a toda la ciudad de Nizhny Novgorod.
Durante años, su familia visitó su tumba creyendo que descansaba allí. No lo hacía. Cuando vi esa muñeca, no pensé que fuera real, pero el vestido, ese vestido lo conocía. Era de Olga. Olga había sido desenterrada poco después de su funeral. Su cuerpo fue llevado al apartamento de Anatoly Moskvin. A diferencia de un asesino común, Moskvin no mató a estas niñas, pero tampoco las dejó descansar. Su obsesión comenzó en la infancia, caminando entre tumbas, estudiando epitafios, memorizando nombres. Con los años esa fascinación se transformó en algo más oscuro. El proceso de Moskvin era meticuloso, frío, constante. Primero, la exhumación. Elegía tumbas recientes, niñas que habían muerto jóvenes. Estudiaba esquelas en periódicos locales y marcaba cementerios en mapas detallados. Caminaba hasta 30 kilómetros diarios si era necesario. Sabía exactamente cuánto cavar, cómo retirar el ataúd y cómo dejar la tumba intacta después. Por eso nadie sospechó durante años. Luego venía la momificación. En su apartamento rellenaba los cuerpos con sal y trapos para extraer la humedad. Secaba la piel lentamente. Detenía la descomposición lo suficiente como para conservar la forma. No buscaba perfección, buscaba permanencia. Después, la restauración. Colocaba ojos de vidrio o botones en las cuencas vacías. Cubría los rostros con máscaras de cera o tela pintada para ocultar la piel deteriorada. Envolvía brazos y piernas con capas de ropa para devolverles volumen. Cada muñeca era vestida con cuidado. Vestidos de encaje, medias de seda, zapatos infantiles. En algunos casos fue más lejos. Instaló cajas de música y juguetes sonoros dentro de los cuerpos. Al pasar cerca, el mecanismo se activaba. Para un visitante desprevenido, parecía una muñeca antigua. Para la policía, era algo peor. Era un cuerpo mificado. Moskvin vivía con sus padres. Cuando le preguntaban por las figuras, decía que eran muñecas hechas por él, un hobby excéntrico. Nunca se acercaron lo suficiente. Nunca preguntaron más. En su mente, las niñas seguían vivas. Les hablaba, les leía cuentos, les celebraba cumpleaños. Decía que las amaba, que estaba esperando el día en que la ciencia o la magia pudiera traerlas de vuelta. Hasta entonces, él las estaba cuidando. Mientras tanto, los ataúdes en los cementerios estaban vacíos, rellenados con juguetes, basura o notas escritas a mano, mensajes dirigidos a niñas que ya no estaban allí. En noviembre de 2011, tras una investigación por profanaciones, la policía registró el apartamento. Encontraron 26 muñecas, niñas y jóvenes de entre 3 y 25 años. Un cementerio entero, dentro de una casa. Las familias tuvieron que enfrentar una verdad imposible: enterrar a sus hijas por segunda vez. Un duelo repetido, un trauma irreversible. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y en 2012 declarado inimputable. Los peritajes confirmaron que no tenía conciencia real de sus actos. Moskvin desenterraba a sus víctimas de entre 3 y 12 años, las llevaba a su casa y trataba de preservarlas. Las rellenaba con trapos, les colocaba máscaras de cera y las vestía con ropa infantil. Durante los interrogatorios, aseguró que no existía una motivación de carácter íntimo. Dijo sentir compasión por las niñas y afirmó que su intención era conservarlas mediante rituales y creencias oscuras, con la esperanza de que algún día la ciencia pudiera devolverles la vida. Sus abogados y algunos especialistas solicitaron su liberación bajo supervisión, alegando una supuesta mejoría. Sin embargo, los tribunales rechazaron cada pedido, señalando la ausencia de arrepentimiento y el alto riesgo de reincidencia. Las familias de las víctimas se opusieron de forma contundente. Recordaron que en el pasado, Moskvin llegó a advertirles que no enterraran a sus hijas demasiado profundo, porque si algún día quedaba libre, volvería por ellas. Los padres de las víctimas se oponen rotundamente a su liberación, recordando amenazas pasadas de Moskvin, quien llegó a decirles que no enterraran a sus hijas muy profundo, porque volvería por ellas si quedaba libre. Anatoly Moskvin fue evaluado por psiquiatras, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, declarado no apto para ser juzgado. No fue a prisión.
fue enviado a una institución psiquiátrica de alta seguridad. Allí permanece. A pesar de que algunos médicos han sugerido mejoras, los tribunales han rechazado su liberación una y otra vez. Demasiado daño, demasiado riesgo.